Nuevamente en Historias de Oficina, el podcast de Marjorie García. Encantada de estar aquí en tu podcast. Por favor, ¿puedes contarme, porque tengo mucha curiosidad, cómo así te interesa el tema de liderazgo en el sector ingeniería? ¿Cómo nace esto? Me encanta esta pregunta. Mi recorrido como líder en el ámbito de ingeniería comenzó en la universidad, cuando uno de mis compañeros empezó a tener estrés, no entendía lo que el profesor estaba diciendo y se acercaba a decirme todas sus preocupaciones. Con los días empezó también a venir otro compañero a comentarme de la misma situación y comprendí de que había algo que tenía que hacer, que no podía dejar a mis compañeros solos y abrumados con sus preocupaciones. Tomé las fortalezas para acercarme al profesor y decirle que quería un espacio para conversar con él, para contarle este feedback que tenía de manera constructiva y positiva. ¿Y qué crees, Charito, que pasó? Finalmente el profesor lo tomó muy bien, me escuchó, me dijo, lo vamos a hacer, lo voy a resolver. Y es así como mis compañeros ya con el paso de las clases empezaron a sacar buenas calificaciones, más de 14, 15, 16, y eso me gustó mucho porque generó en mí esta fortaleza. Luego, ya para darle un paso más profesional al asunto, ingreso a una consultora peruana en tecnología, donde empiezo el rol de practicante de proyectos, bajo la supervisión de una gerenta de proyectos que estaba llevando una maestría en una universidad muy importante del país. ¿Qué es lo que aprendí aquí? ¿Qué es lo que generó este impacto profesional en mi crecimiento y en los valores para poder ahondar en la parte de ingeniería y con este tema de liderazgo? Es el hecho de generar integración con los equipos, el hecho de escucharlos también a ellos y poder hacer una sinergia, una inclusión que muchos de los jefes de proyecto, pero también los socios de la compañía, de esta consultora, hacían de que las personas puedan integrarse a través de eventos sociales, benéficos. Y te voy a dar un dato. Éramos más de 500 ingenieros y prácticamente el 90% de ellos asistían a cada evento que se realizaba. Habían premiaciones y valoraban mucho al consultor, al ingeniero como tal, como parte del equipo, como cédula dentro de la organización. Y eso me encantó. Digamos que se sentían en todo caso integrados con la empresa, o sea, imagino que la relación era también más empática y por lo tanto rendían mejor. Así es, efectivamente. Y ya luego para generar un impacto más trascendental, ya a nivel de geografía, tengo la oportunidad de incursionar en una consultora internacional, donde empiezo a aprender también y a conocer líderes altamente experimentados en la industria. Y eso me abrió una visión mucho más panorámica para poder entender al consultor, al ingeniero y generar valores nuevos, como por ejemplo el hecho de acercarte uno a uno a cada persona, a cada integrante del equipo, invitarlos, por ejemplo, a un café o invitarlos a tener un desayuno en equipo. ¿Y qué generaba esto también al hacer este tipo de actividades? Generaba compromiso, generaba empatía, confianza, un sentido de pertenencia que tenía cada ingeniero, cada integrante con no solamente el gerente, sino con la empresa, con los objetivos también del cliente. Y eso fue lo que me generó mucho más motivación. Y a raíz de eso entendí que cada persona, cada integrante del equipo es una pieza clave en la que finalmente él tiene la prioridad, más allá que en la organización, el eje principal para que funcionen las cosas. Y es ahí donde no lo dudé. Dije, este es el camino por el cual yo debo seguir mi rumbo. Una líder inspiradora. ¿Para qué? Gracias, Mar. Excelente, Mar. Y dime un dato importante, porque imagino que tú, con tus más de 20 años de experiencia que tienes en tecnología, conoces bastantes historias, pero quisiera enfocarme en las trabas que tiene el sector tecnología por el tema del liderazgo, porque esto es sumamente importante. Imagino que hay empresas súper exitosas, pero ¿a costa de qué? ¿No? Entonces, ¿puedes contarnos un poco sobre eso y tu experiencia en la operación?
Claro que sí, Charito. Es una pregunta que pocas personas pueden decirlo a la luz, por así decirlo, pero sí, identificando estos obstáculos como tal, la primera de ellas es la falta de claridad en la visión y en los objetivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces los jefes se enfocan en el resultado, pero no en una buena presentación de planificación. Es decir, el kickoff es importante, es el primer paso para que las personas dentro del equipo puedan comprender cuál es la magnitud, el alcance del proyecto y entre otros factores más. Otro punto como obstáculo que también se ha identificado es la toma de decisiones lenta e ineficiente. ¿Qué pasa? Que muchas veces el jefe empieza a hacer evaluaciones, empieza a ver diferentes aristas para tomar una decisión correcta, pero también inicia este desgaste de tiempo. Día a día es un costo más que se va generando indirectamente por cada recurso, porque ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde me dirijo? Y es ahí que este jefe empieza a generar cuellos de botella, empieza a ralentizar la entrega de un producto o un servicio. Interesante. Y otro punto más que también considero es la falta de comunicación. Y más allá de eso, es el escuchar. Creo que es muy importante y me pasa muchas veces que ingenieros vienen hacia mí para decirme que han expresado sus opiniones de la situación, incluso del estatus del proyecto, pero no son escuchados. Y esto a la vez genera un impacto de que no se va generando esta confianza, empieza a perderse la empatía y es uno de los retos que tenemos como líderes para poder avanzar. Otro punto también como obstáculo es la flexibilidad, la adaptación y la innovación. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque la innovación es un punto importante para poder acelerar y exponenciar al equipo. ¿A través de qué? De capacitaciones, de formaciones, eventos, conferencias, que hacen que cada integrante, que cada ingeniero se sienta también comprometido dentro de la compañía. Eso sería, Charito. Me imagino, porque son muchísimas horas trabajando, ¿no? Debe ser desgastante si es que no te sientes de una manera incluido. Y bueno, fuera del tema de estar incluido, el tema de que la gente se sienta con una identidad dentro de la empresa también tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Efectivamente, o sea, cada persona y cada ingeniero que ingresa a una compañía tiene que tener mucha similitud con sus valores. Es decir, que la compañía tiene una cultura empresarial y a la vez la persona también tiene sus propios valores. La idea es que hagan un cruce entre ellas y que tengan similitudes. ¿Por qué? Porque finalmente si no se tiene esa relación, no va a funcionar, no se va a generar ese compromiso. Por eso yo les digo tanto a los jefes como a los trabajadores, al equipo como tal, reúnanse, júntense, hablen acerca de cuáles son estos valores que hacen esta conexión, esta relación y vean si efectivamente están teniendo esta sinergia. Es muy importante porque finalmente va a ser el despegue para que puedan los equipos comprometerse a los objetivos del proyecto como tal. Genial. Y finalmente todos contentos en un trabajo aunado y efectivo, ¿no? Potente. Así es. Y yo diría que sé que es al inicio complejo, sé que demanda mucho esfuerzo en el sentido de que tienes que estar comunicado con tu equipo o tienes que conocerlos. Pero eso es lo bonito y lo enriquecedor de tratar con personas, de conocerlas, de entenderlas, de ayudarlos en sus sueños, en sus caminos, en sus proyectos. Y para mí es eso, el liderazgo es transformacional. Mar, entiendo entonces en base a toda esta experiencia que te has enfocado en crear una empresa con respecto a liderazgo, que se llama Hope. Entonces, pero tú empezaste todo esto en base a una frase con la que te hiciste conocida. Más que un jefe, sea un líder. Cuéntanos un poquito de dónde vienen la empresa y la frase. Ok, excelente pregunta. Más que un jefe, sea un líder, refleja el paradigma que tenemos muchos jefes y la inspiración que buscamos en ser un líder. En el siglo XX, antes,
solía pasar que los jefes eran muy autoritarios, tenían una comunicación vertical. Y esto hacía que en ese momento todos tenían que obedecer. Generaba autoritarismo, ¿ok? Pero hoy en día, ya a través de las generaciones, ya esto se vuelve mucho más dinámico, más ágil. Y necesitamos hoy en día líderes que tengan esta guía, que tengan esta inspiración, esta adaptabilidad hacia los demás ingenieros, que tengan esta escucha activa. Y es por eso que creé una metodología que se llama HOPE, que está basado en 4 pilares. La primera, y la voy a decir en inglés, es Human, que está relacionado a todo lo que es la persona. Es decir, no vemos a un ingeniero como un número, sino lo vemos como un ser humano, como tal, que tiene sueños, que tiene proyectos, que tiene ideales, que quiere crecer o lo que él quiera realizar. Otro pilar importante dentro de Hope es optimistic. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que el líder, el jefe, tiene que ser capaz de motivar a su equipo, de guiar a su equipo de una forma positiva y constructiva. El tercer pilar es process motivator. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces el jefe se enfoca mucho en la parte macro y que eso está bien. Sin embargo, es importante que el jefe también se preocupe por cada integrante del equipo a través de un seguimiento. Pero no estamos hablando de un micromanagement, sino estamos hablando de una preocupación genuina. ¿A través de qué? De eventos como algún desayuno corporativo o algún after office, por así decirlo, que genere esta integración, esta comunicación. Y estamos hablando de algo sano que construya y que genere esta relación entre cada integrante. Y finalmente, el cuarto pilar que tenemos es Elicit Communication. ¿Y a qué nos referimos con esto? Eso es una parte también muy esencial de este pilar, que es la comunicación efectiva, la comunicación abierta y adaptativa que tiene que tener el jefe hacia cada uno de los colaboradores. Esto es muy importante porque finalmente genera la clave al éxito organizacional. Y yo sé que muchas empresas pueden tomarlo, no, esto creo que no va a funcionar, pero créanme, en las empresas más grandes e internacionales se preocupan día a día por el colaborador. Y para mí es muy importante que esto pueda también ser un impacto positivo hacia ellos en las comunidades de Latinoamérica. Excelente. Y sé que lo dices desde la experiencia, porque sé que hace poco estuviste en un evento, ¿no?, de AWS en México. Entonces, bueno, estás siempre al tanto de muchos profesionales que tienen éxito en el rubro y sobre todo en las tendencias de tecnología. ¿Tú crees que ellos, en este caso, conocen o estas empresas conocen sobre, quizás no la metodología HOPE como tal, pero cuál sería la característica principal que ellos están utilizando para que a las empresas les vaya bien? ¿O qué valor sería, por ejemplo, lo que tú consideras que utilizan de HOPE que es más relevante? Creo que uno de los pilares muy importantes y trascendentales es la humildad, porque puede ser una empresa muy grande, pero finalmente cada colaborador y cada jefe principalmente, no es un sabelotodo. O sea, no conoce todo el detalle o tiene la experiencia. Para eso se apoya en el equipo. Ellos son los expertos, ellos son los especialistas y hay que tomarlo desde la humildad. Otro valor muy importante que también rescato cuando hablo con estos líderes es el tema de la innovación, pero una innovación colaborativa. Es decir, que hacen parte al equipo para construir algún servicio, algún producto nuevo, trascendental. Y otro punto también que me encanta es el tema de la pasión. Sí o sí te tiene que gustar lo que haces, porque si no, no lo vas a poder disfrutar. Es importante que parte del proceso puedas divertirte, puedas tener estas interacciones como lluvia de ideas, como jefe, que hacen partícipe a cada uno de ellos, a cada ingeniero, para construir ideas maravillosas. Y eso es lo que me encanta y es parte también de lo que nosotros realizamos como Hope. Excelente, Mari. Gracias. Entiendo entonces que en base a toda esta metodología, tú de hecho lo has hecho por experiencia y has detectado estos factores clave para mejora y como tú dices, la humildad ante todo.
creo que eso forma grandes profesionales finalmente. Entonces, ¿me podrías contar? Porque si bien hay cosas bonitas, imagino que hay cosas no tan bonitas. ¿Me podrías contar un poco como chismecito? Porque tienes tu sección de chismecito corporativo, entonces creo que por ahí me podrías contar una situación para ti sumamente crítica, los detalles. Por favor, el chisme completo corporativo. Ok, algo un poco, digamos, no voy a entrar tampoco tanto detalle porque podríamos tomarnos bastante tiempo. Pero bueno, les cuento, tengo varios casos, pero una de ellas, y tal vez un poco que puedan decir, hey, ¿qué pasó? Es que tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto y tenía un equipo con el cual estábamos llevando a cabo un objetivo comercial de la compañía. Para un cliente en específico. Empezamos a generar un poco de retrasos por parte de compromisos que se estaban generando con el cliente y con nosotros. Y es ahí donde levanto la mano de manera formal ante el gerente general, el gerente de proyectos también. Eso fue hace muchísimos años. Eso fue, sí, hace muchísimos años, sí, hace muchos años, más de 7 años, por así decirlo. ¿Y qué pasó? Y bueno, lo que sucedió es que escalé el caso, lo formalicé y no recibí respuesta. O sea, imagínense escribirle a su gerente general y que no les diga nada. E incluso escalar también hacia los subordinados de la parte ejecutiva y tampoco te respondan. Empezaba a generar en mí un caos. Yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que lograr tener esa comunicación? Porque ni el cliente ni el gerente te estaban ayudando finalmente, estás bloqueada. Exactamente, o sea, hubo un caso que, lo que te decía, ¿no? De la formalización con el gerente y por otro lado, el mismo cliente te decía que no podías avanzar o que no se estaba avanzando, pero no en el sentido constructivo y positivo, sino en el sentido de que no queremos que avances más, o sea, no queremos que sigas y esto generó un bloqueo que la verdad que fue un reto bastante interesante porque tener por un lado la propia compañía que no te pueda guiar y por otro lado el cliente que esté también como intentando que esto no dé resultados. Claro. Y por otro lado también teníamos al equipo con muchas asignaciones y fue todo un reto en el cual nos pusimos prácticamente el corazón en la mano. Trabajamos mucho para armar una estrategia para poder sacar adelante. Generamos aliados y esto nos ayudó a que podamos superar cada uno de los obstáculos y finalmente el gerente general dijo, ya ven, ya está el resultado, ya estaba hecho. No era necesario que tengan de mi supervisión o que tengan una confirmación de mi lado. Y eso fue algo bastante anecdótico y se queda marcado porque fue una parte importante que generó en mí también mucha conciencia y también el hecho de que por más que puedas tener una dirección mucho más arriba, también tienes muchos caminos y posibilidades por descubrir y por encontrar. Sí o sí, si tú te apoyas con el equipo, puedes encontrar las soluciones y teniendo también los aliados, esto también puede generar un impacto muy importante también en el logro. Entonces, es muy importante. De todas maneras, sí o sí, el gerente tiene que estar enterado de la situación. Y bueno, fueron situaciones, en este caso, que me pasó algo anecdótico. ¿Qué te pedía ese cliente, por ejemplo? Algo general, algo que te acuerdas en específico que te haya pedido y tú digas, Dios mío, ¿cómo lo voy a resolver? Ok, bueno, teníamos un caso, un pequeño nada más dato, es que en uno de los informes de datos que nos estaban solicitando, es que en el modelo de negocio ASIS, el resultado salía con 5 decimales, un dato específico, numérico. Pero bueno, ¿qué pasó? Que el líder de la parte del cliente se entercó un poco porque él quería ver específicamente los 5 dígitos, pero finalmente al momento de la visualización solamente se tenía prácticamente 3 o 4 dígitos. Pero generalmente creo que es 2, ¿no? Es lo típico en el tema de ingeniería. Sí, pero esto va a depender mucho de la necesidad del negocio, también del requerimiento como tal. Entonces ahí nos dimos cuenta de que el cliente estaba solicitando una actualización, o sea, una visión diferente para poder interpretar mejor
mejor sus datos. Visualmente puedes ver la información, pero internamente todos los decimales están guardados. Entonces fue un caso muy curioso porque estuvimos entre idas y vueltas, si son 10 decimales, si son 5 decimales, que si son 2, y tuvimos que traer incluso a un experto para que pueda hablar sobre temas matemáticos y detallar sobre cómo se comportan, digamos, las situaciones cuando son datos numéricos con decimales. Entonces fue todo un tema por los decimales. Sí, en realidad me pareció muy curioso y bueno, se los comparto con mucho cariño y con mucha humildad también, porque al final estamos para aprender y lo importante aquí es la apertura de poder escuchar también las opiniones de nuestros clientes de cómo podemos trabajar. Y finalmente lo hicimos, o sea, llegamos a la solución, a un mutuo acuerdo y el cliente salió satisfecho. Finalmente es lo que estamos buscando, ¿no? Los sí. clientes necesitamos soluciones. A veces podemos no ser tan racionales porque tenemos otros objetivos que quizás, por ejemplo, nuestro proveedor o nuestro cliente no conoce, ¿no? Y quizás esto nos ayuda. Me parece sumamente enriquecedor cómo lo resolvieron. Sí, definitivamente es un aspecto, son anécdotas que pasan en la vida. A mí me encanta que estas situaciones estén sucediendo porque también nos da mucho más apertura, más posibilidades de ver qué caminos podemos al cambio. Exacto, o sea, cómo podemos flexibilizarnos y cómo finalmente hacemos bien al cliente, pero también hacemos bien al equipo. O sea, el equipo también salió contento al final. Y eso fue lo que más me gustó de ese resultado. Genial, Mar. Qué excelente anécdota. Imagino que habrá sido un trabajo enorme de todo tu equipo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero también disfrutamos mucho el proceso. Cuéntame si es que, en este caso, ¿cuáles son tus servicios propiamente en Hope? Porque sé que tienes algunos para los jefes y otros para ingenieros, no sé, pues que están empezando o que quieren mejorar en sus carreras. Sí, efectivamente, Charito. Muchísimas gracias por la pregunta. Tenemos 2 programas muy potentes y de alto impacto, que es, el primero es de jefe a líder. Para aquellos jefes que están buscando cambios, que están queriendo ser ese líder de alto impacto que hoy en día se demanda en las grandes empresas y corporaciones. Y luego tenemos otro programa que se llama Del Código al Cambio, Ingenieros 4.0. Para ti, para aquel ingeniero que está empezando o de repente ya estás en una posición, en una compañía, trabajando dentro de un equipo. Es ideal y esencial que tantos estos 2 programas están enfocados con una base matriz que es el tema de Hope, que es la metodología que he creado. Y bueno, ¿cómo arrancamos este servicio? Inicialmente, parte de la programación es que tengan que tener un conocimiento, un autoconocimiento de cómo ellos están, cada persona. Independientemente si eres jefe o si eres miembro del equipo, tenemos una forma de trabajar a través del DIS que hacemos una evaluación. Análisis DIS, creo que se llama, ¿no? Exacto, así es. Y a través de eso podemos evaluar cómo te encuentras. Por otro lado, dentro de estos servicios y dentro del core de Hope, lo que trabajamos mucho es en la parte del coaching ejecutivo para todos aquellos jefes, porque finalmente tenemos que identificar, pero no identificar nosotros como coach, sino que el mismo jefe identifique cuáles son los dolores que tiene. Es muy importante estas sesiones porque va a permitir esa apertura. Por otro lado, también tenemos como parte de nuestro catálogo un mastermind financiero. Y esto va también para los miembros del equipo como para los jefes. Es decir, para los jefes un poco más avanzado porque obviamente estamos hablando de temas de rentabilidad, de profit y en el caso de los miembros del equipo, las bases fundamentales porque créanme, en todos los rubros de la empresa, en todas las organizaciones, sí o sí tienes que tener una base financiera, si no, no vas a poder lograr el éxito también dentro de la compañía. Y luego también tenemos otro catálogo que está relacionado al Mastermind de ventas. ¿Por qué? Porque finalmente yo como jefe tengo que ser capaz de impulsar a mi equipo, impulsar en los servicios que yo le ofrezco a mi cliente, pero también impulsar a que mi equipo sea una mejor versión. Y esto también se da a través de las ventas. Igual también para los miembros del equipo, esto va a depender mucho en las necesidades. Si ellos también quieren impulsar su crecimiento a través de su autoliderazgo enfocado en este tema de generar mayor impacto. Y por otro lado tenemos el Mastermind del líder lector, muy importante, creo que es una de las cosas también fundamentales. Yo sé que estamos hablando de coaching, ¿no? Estamos hablando de temas financieros, el tema de ventas,
pero la parte de lector, para más que todo para los jefes, al menos un libro al año, por favor, sí es muy importante. Yo sé que te estás actualizando en temas de tecnología, estás leyendo papers, pero también es muy importante que te vayas agarrando un poco más de cariño con el libro. Y a lo que voy es que sí es importante que un líder siempre tenga que estar en constante lectura. Es muy, muy trascendental realizar eso. Para sus equipos también, ¿verdad? Exacto, y también para los equipos. ¿Por qué? Porque finalmente al momento de tener la comunicación, sí es vital que puedas tener también la comprensión de bases y de sustentos que te van a permitir ese crecimiento. Y bueno, finalmente, como para poner la cereza a estos 2 programas, tenemos la parte de lo que es las redes sociales. Yo sé que hoy en día algunos dirán, no, es que no es importante, no me parece algo novedoso, pero créanme que sí, es muy importante. Al menos, y por temas de difusión, LinkedIn es una de las plataformas corporativas más importantes y de alto impacto que todo jefe debe tener. ¿Por qué? Porque genera profesionalismo, genera también tema de robustez corporativa. Networking también. También networking, porque también puedes saber quiénes son las personas que están a tu alrededor y cuáles puedes contactar. Y esto también genera confianza. ¿Por qué? Porque los miembros del equipo, ahora en la generación que estamos, ellos siempre están buscando visibilidad, están viendo quiénes están, quién es mi jefe, dónde está. En el sector de ingeniería muchísimo más. Exactamente, o sea, quiero saber quién es esa persona, cuáles fueron sus estudios, qué certificados tuvo, y siempre están en constante indagación y búsqueda por conocer más sobre esa persona. Imagínate no tenerlo, entonces te volverías un incógnito. Entonces, mucho profundizamos también sobre este tema de la marca personal y todo lo que está relacionado al marketing. Entonces, sí es muy importante estos 2 programas que yo sé que pueden sonar, algunos dirán, hey, pero esto creo que no es tan relevante, pero créanme que cuando quieren ser un líder de alto impacto, lo van a conseguir y sí o sí se va a realizar. Entonces, los invito a que puedan conocer acerca de estos programas. Sé que es una inducción, me parece que gratuita, digital, ¿no? Para que puedan conocer un poco el proyecto, se lo puedes explicar a los gerentes sobre todo, ¿no? Sí, sí, correcto, Charito. Estoy muy emocionada porque tanto estos programas te ayudan y te impulsan y lo vemos desde las 2 aristas, ¿no? Estamos hablando desde un punto de vista de los miembros del equipo y estamos hablando del punto de vista de jefe. Y ojo, tienen que ser jefes que estén dispuestos al cambio. Obviamente no van a ser jefes que no quieran realizar es muy importante digamos, nivel de crecimiento. Transformación. Así es. Perfecto. Excelente. No sabía que tu programa era tan integral, porque de verdad no solamente ver el coaching típico ejecutivo, sino lectura, tema de imagen, el financiero, qué increíble, bastante completo. En realidad te invito a todos que puedan conocer un poco más de Hope. Este es, en todo caso, ya, bueno, Hope tiene un tiempo en el mercado, sin embargo, deben conocer las características y diferencias que tiene para todos los ingenieros, porque de hecho Mari es ingeniera y tiene mucho expertise en el medio, no es alguien que está fuera del medio, ¿no? Ella trabaja en el medio, creo que por eso tiene muchísimo valor y sobre todo el valor social que tiene a nivel de que tenemos que generar empresas mucho más empáticas, con más líderes en vez de jefes, como tú habías mencionado. Sí. Eso me parece crucial, porque finalmente, más que un jefe, sea un líder. Eso. Nos vemos, hasta pronto. Hasta pronto.